Muy buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Morán Briceño. Esta es la presentación para la unidad 2 de estructura de arquitectura de computadoras llamada Estructura y funcionamiento de la CPU. 2.1 Organización del procesador. A la unidad de procesamiento, comencemos por lo normal. Controla el funcionamiento del computador y lleva a cabo sus funciones de procesamiento de datos. Frecuentemente se le llama procesador. Un procesador incluye tanto registros visibles por el usuario como registros de control estado. Los registros visibles por el usuario pueden ser de uso general o tener una utilidad especial, mientras que los registros de control y estado se usan para controlar el funcionamiento del procesador. Un claro ejemplo es el contador de programa. Bueno, básicamente la CPU es la que controla el funcionamiento del el computador. Y normalmente esta tiene lo que sería un procesador que incluye tanto registros visibles como de control estado. Los visibles pueden ser del uso general del usuario y los otros son los que se encargan de controlar el funcionamiento del procesador. Normalmente los procesadores tienen una distinta velocidad y eso para que la transición de datos sea más rápida. Unidad aritmético-lógica. Recibe los datos sobre los que efectúa operaciones de cálculo y comparaciones. Toma decisiones lógicas y devuelve luego el resultado. Todo ello bajo la supervisión de la unidad de control. Básicamente es la que se encarga de efectuar todas las operaciones que tengan que ver con lógica. Ya sea desde un clic hasta abrir un programa. Y como se mencionó, todo es controlado por la unidad de control. La unidad de control le indica al resto del sistema cómo llevar a cabo las instrucciones de un programa. Comanda las señales electrónicas entre la memoria y la unidad aritmético-lógica, y entre el CPU y los dispositivos de entrada y salida. Para ejecutar cualquier programa, cada comando del mismo se desglosa en instrucciones. Ok, la unidad de control básicamente es la que se encarga de dar instrucciones a cada programa. Comanda las señales electrónicas entre la memoria y el resto de cosas, y sobre todo entre el CPU y los dispositivos de entrada y salida de datos. Para ejecutar cualquier programa, cada comando del mismo tiene que deshacerse en instrucciones. Con eso se concluiría lo que sería la primera unidad. Segunda unidad. Bueno, no la segunda unidad, el segundo tema. Estructura de registro. Registro visible para los usuarios. Ya lo mencionamos en el tema anterior. Un registro visible al usuario es aquel que puede ser referenciado por medio del lenguaje de máquina y ejecuta la CPU. Prácticamente todos los diseños contemporáneos de CPUs están provistos de varios registros visibles al usuario en oposición a disponer de un único acumulador. Se pueden clasificar en 4 distintas clasificaciones: uso general, datos, direcciones y códigos de condición. Uso general pueden ser asignados por el programador a muchas funciones. Datos pueden ser usados únicamente para contener datos y no se pueden emplear en el cálculo de una dirección de operando. Direcciones pueden ser en sí registros de uso más o menos general o pueden estar dedicados a un modo de corrección particular. Y finalmente, códigos de condición. Son bits fijados por el hardware de la CPU como resultado de alguna operación. Por ejemplo, una operación aritmética puede producir un resultado positivo, negativo o nulo, o con desbordamiento. Además de almacenarse el propio resultado en un registro o en la memoria. Eso tiene también un código de condición. De eso lo veremos un poco más adelante. Bueno, es de hecho eso. En fin. En pocas palabras, el uso general es asignado por el programador a las funciones que quiera. Los datos solo pueden ser únicamente usados para contener datos y no se emplean en cálculo de una dirección. Direcciones pueden ser en sí registros de uso más o menos general o pueden ser privados y que se dediquen a un direccionamiento particular. Y finalmente los códigos de condición, que son bits fijados por el hardware de CPU como resultado de una operación. En este caso, como lo mencionó, una suma o una resta. Al final va a dar un resultado y ese resultado es el código de condición. Siguiendo, ahora estamos con los registros de control estado. Los registros de control estado. Hay diversos registros de la CPU que se pueden emplear para controlar su funcionamiento. La mayoría de estos, en la mayor parte de las máquinas, no son visibles al usuario. Algunos de ellos pueden ser visibles a instrucciones de máquina, ejecutadas en un modo de control o de sistema operativo. Naturalmente, máquinas diferentes tendrán diferentes organizaciones de registros y usarán distinta terminología.
Se enumera que una lista razonablemente completa de tipos de registros con una breve descripción. De esos son esenciales 4, que es el contador de programa, el registro de dirección, el registro de instrucción y el registro de datos. En pocas palabras, es el que se encarga de los registros que se pueden emplear para controlar el funcionamiento del CPU. La mayoría de estos, en la mayor parte de computadores, no son visibles al usuario y algunos de ellos pueden ser visibles a instrucciones de máquinas ejecutadas de un modo control o de sistema operativo. Bueno, la siguiente es el registro de estado. Todos los diseños de CPU incluyen un registro o un conjunto de registros, conocidos a menudo como palabra de estado de programa o programa status word, PSW, que contiene información de estado. La PSW contiene típicamente códigos de condición además de otra información de estado. Entre los campos comunes o indicadores se incluyen los expresados en la siguiente tabla. C, acarreo. Básicamente es un puesto a uno si una operación da lugar a un acarreo o un adeudo de un bit de orden superior. Paridad. P. Paridad de resultado de una operación aritmética o lógica. Un 1 indica paridad par o el 0 paridad impar. Z. 0. Puesto a 1 cuando el resultado de una operación aritmética o lógica es 0. S, signo, contiene el bit de signo del resultado de la última operación aritmética, como el signo de sumar, de multiplicar, de restar, de dividir, etc. Desbordamiento, usado para indicar un desbordamiento aritmético. Y interrupción, usado para habilitar o inhabilitar instrucciones. En pocas palabras, un registro de estado es el que contiene información de estado. Contiene típicamente códigos de condición y otras informaciones de estado, y aparte también letras y signos que se utilizan para las operaciones aritméticas. Estos serían ejemplos de registros de CPU reales, un esquema donde se explican cómo es que funcionan ambos. Claro, este sería como un ejemplo, este sería un poco más técnico. El tercer tema, ciclo de instrucción. Ok, existen un total de 3 ciclos de instrucción, de los cuales vamos a mencionar. Bueno, no ciclos, son diferentes partes. Pero bueno, primero comenzamos con el ciclo Fetch, Decode, Execute. Fetch o capacitación, en la que la instrucción es captada desde la memoria RAM y copiada adentro del procesador. Ok. Decode o descodificación, en la que la instrucción previamente captada es decodificada y enviada a las unidades de ejecución. Y finalmente, execute o ejecución, donde la instrucción es resuelta y el resultado escrito en los registros internos del procesador o en una dirección de memoria de la RAM. En pocas palabras, fetch es cuando la información entra, es copiada dentro del procesador y codificada. Decode o descodificación es cuando la instrucción que se envió que se copió en el procesador codificada se descodifica y es enviada a las unidades de ejecución. Y finalmente ejecución o execute, donde la instrucción es ya resuelta y el resultado escrito en los registros internos del procesador o en una dirección de memoria de la RAM. Como por ejemplo, el escribir entraría en esto. O sea, el escribir, porque lo envía a la RAM y la RAM lo copia, lo codifica y luego lo descodifica para que se ejecute. Segmentación de instrucciones. La segmentación de instrucciones es una técnica que permite implementar el paralelismo a nivel de instrucción de un único procesador. La segmentación intenta tener ocupadas con instrucciones todas las partes del procesador, dividiendo las instrucciones en una serie de pasos secuenciales que efectuarán distintas unidades de la CPU, tratando en paralelo diferentes partes de las instrucciones. En pocas palabras, es una técnica que permite implementar paralelismo a nivel de instrucción de un único procesador. La segmentación intenta tener ocupadas con instrucciones todas las partes del procesador, dividiendo las instrucciones en una serie de pasos para que el procesador pueda ocupar toda la velocidad y aparte pueda efectuar más actividades de manera más rápida. Por ejemplo, el estar conectado a internet, el teclear una dirección web podría entrar en esto, porque está ordenándole, a ver, tú tienes que mantener abierto la página mientras que yo voy a encargarme de que se entre las letras que está escribiendo.
y luego tú tienes que cambiar de página. Ok, 2.3, el siguiente subtema es conjunto de instrucciones. Es una especificación que detalla las instrucciones de una unidad central de procesamiento. Puede entender y ejecutar el conjunto de todos los comandos implementados por un diseño en particular de una CPU. El término describe los aspectos del procesador generalmente visibles para un programador, incluidos los tipos de datos nativos, instrucciones, registros, arquitectura de memoria y las interrupciones, entre otros aspectos. Pocas palabras, el conjunto de instrucciones es una especificación que detalla las instrucciones que una unidad de procesamiento puede entender y ejecutar, porque muchas veces creemos que cualquier cosa, cualquier actividad que le pongamos a una computadora va a funcionar, pero realmente no pensamos en algunas otras cosas que son igual de importantes como lo sería la RAM, en este caso el procesador. Si por ejemplo, ese es un ejemplo así rápido, queremos instalar un videojuego, no sé, Warzone, tal vez, Call of Duty Warzone, en una computadora que maneja Windows 7 no, mi chavo, no vas a poder, porque el procesador no va a poder ser capaz de enviar las órdenes al mismo tiempo que mantener el juego estable, y también también el sistema operativo no va a ser capaz de correrlo. Pero hablando en general de esto, el querernos lanzar con algo tan pesado, algo tan potente, normalmente no termina bien para la computadora y en muchos casos puede llegar a dañarse y necesitas mandarlo a arreglar. Y pues digo, no creo que quieras eso. Finalmente, modos de direccionamiento. Es el último subtema. Un modo de direccionamiento especifica la forma de calcular la dirección de memoria efectiva de un operando mediante el uso de información contenida en registros y o constantes, contenida dentro de una instrucción de la máquina o en otra parte. No existe una forma generalmente aceptada de nombrar a los distintos modos de direccionamiento. En particular, los distintos autores y fabricantes de equipos pueden dar nombres diferentes para el modo de hacer frente al mismo, o los mismos nombres a los diferentes modos de direccionamiento. En pocas palabras, disculpe, especifican la forma de calcular la dirección de memoria efectiva de un operando mediante el uso de la información contenida en registros y constantes. ¿A qué me refiero con esto? El modo de direccionamiento es la que se encarga de decirle a la memoria, bueno, al procesador, cuánta memoria exactamente de RAM va a utilizar para esa información, y se encarga de haciéndolo mediante registros o constantes que estén disponibles. Básicamente es para que le diga al procesador, tú puedes hacer esto, tú encárgate de esto, no es tan pesado, o tú no puedes hacer esto, no te encargues de esto, encárgate de esto, que es más ligero. En fin, pero esa es la utilidad. Ahora, el tema final, casos de estudio de CPU reales. Y-8086. Los modos de direccionamiento del 8086, Crawford and Gelsinger 1977, son bastante irregulares. Los registros del procesador se usan para contener los datos con que se está trabajando, puesto que el acceso a los registros es mucho más rápido que los accesos a memoria. Se pueden realizar operaciones aritméticas y lógicas, comparaciones, entre otras. Hay un campo para registro, reg, que especifica uno de los operandos y otros dos campos, mod y rm, para el otro. En pocas palabras, mencionan que el i86 es bastante irregular, ya que los registros se usan para contener los datos en los que se están trabajando, debido a que el acceso a registros es mucho más rápido que los accesos a memoria. ¿A qué me refiero? Esto en general, o sea, todo esto de el acceso a los registros y memoria tiene que ser casi al instante. Entonces, ¿qué pasa cuando uno es más lento que el otro? Se generan errores o directamente no abre los archivos o los abre corruptos. Motorola 68000. En el Motorola 68000, el mismo direccionamiento lleva implícito el tipo de registro sobre el que trabaja, direcciones o datos. Está basado en dos bancos de 8 registros de 32 bits. Un banco es de datos, DN, y el otro es de punteros, AN. Además contiene un contador de programas de 32 bits y un registro de estado de 16 bits. Los registros de datos de 0 a D7 se pueden usar como registros de 32 bits, de 16 y de 8 bits. Cualquiera de ellos puede usarse como acumulador, índice o puntero. En pocas palabras, el Motorola 68000 puede trabajar con registros de 32, 16 y 8 bits. Cualquiera de ellos se puede utilizar como acumulador, índice o puntero.
contiene un contador de programa de 32 bits y un registro de estado de 16. Está basado en dos bancos de 8 registros de 32 bits. Finalmente tenemos el 80386. La CPU está compuesta por la unidad de ejecución y la unidad de instrucciones. La unidad de ejecución contiene los 8 registros de 32 bits, propósito general que se utilizan para el cálculo de direcciones y operaciones con datos, y un barrel shifter de 64 bits, que se utiliza para acelerar las operaciones de desplazamiento, rotación, multiplicación y división. En pocas palabras, la CPU está compuesta de una unidad de ejecución y una unidad de instrucciones, solo de dos cosas. La de ejecución contiene 8 registros de 32 bits y su propósito general es el cálculo de direcciones. Y aparte contiene un barrel shifter de 64 bits que se utiliza para acelerar las operaciones que se requieran, ya sea multiplicación, división, desplazamiento o rotación. Bueno, y pues nada, esto sería todo por mi parte. Le agradezco su tiempo y nada, que tenga muy buenas noches.